Muchas gracias, señora presidenta. Asistimos al debate de la enésima prórroga de un estado de excepción no ya encubierto, sino descarado, que ustedes quieren prolongar eternamente. Y lo quieren hacer por dos razones. En primer lugar, por su incompetencia culpable y, en segundo lugar, por su sectarismo sin límites. Señor Sánchez y señor Iglesias, que aunque últimamente se levanta del escaño, sabemos que nos escucha por el circuito interno, desde la cafetería o desde su despacho, ya nadie se fía de las cifras que dan ustedes, ni siquiera de las cifras de muertos. 27.000 nos dicen, más bien 50.000, pero lo sabremos. A todas las familias de los fallecidos queremos una vez más trasladarles nuestro pésame, pero también trasladarles nuestra promesa de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Porque estamos ante un Gobierno no solo culpable, sino también parece que irresponsable. Un Gobierno que, al parecer, según las palabras del presidente del Gobierno, no ha tenido nada que ver en la catástrofe sanitaria. O era inevitable, y nos ha relatado la situación de otros países, obviando que estamos a la cabeza en el número de muertos por habitante, o es culpa de todos los medios de comunicación, incluso a los que hoy ha culpado el señor Sánchez de haber estado restando importancia al virus, o era culpa de otros, fundamentalmente de Madrid. Qué vergüenza lo suyo, señor Simancas. Pero resulta que ya conocemos los papeles de Fernando Simón, ya conocemos el papelón del doctor Simón. Ustedes conocían la letalidad del virus, sus consecuencias y el modo en el que se contagiaba entre humanos el 10 de febrero. Y el 8 de marzo a mediodía ya sabían que se habían disparado los contagios en Madrid. Eso significa, señor Sánchez, que ustedes son culpables. Señorías, si cualquiera de los que estamos aquí vamos conduciendo nuestro vehículo mientras miramos nuestra agenda telefónica, atropellamos a un peatón y muere, seremos juzgados por homicidio imprudente y podríamos ser condenados a prisión entre 1 año y 4 años. Pues bien, el Gobierno iba conduciendo España únicamente mirando su agenda ideológica, ocultando información a los españoles, y ha provocado la muerte de miles de nuestros compatriotas. Señor Sánchez y señor Iglesias, ustedes ya solo piensan en cómo protegerse y en cómo engañarnos. Y ahora se han inventado eso del estado de alarma simétrico, que no es más que un eufemismo para decirnos que en España siguen mandando los separatistas, para confesar que la agenda política de socialistas y comunistas se comparte con los separatistas, es decir, con los cómplices de la investidura que no quieren que en España imperen los mismos criterios ni los mismos derechos, es decir, lo que han querido siempre desde hace décadas. ¿Nos puede decir qué es lo que ha intentado usted pactar con Esquerra Republicana de Cataluña o lo que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco? Usted utiliza un eufemismo permanentemente, cogobernanza. Y lo que usted hace es otra cosa. Usted entrega la soberanía y el poder de todos a cambio de poder exclusivamente personal, porque a usted ya solo le importa mantenerse en el poder, como sea, a cambio de lo que sea y con quien sea, señor Sánchez. Está claro que ellos mandan en tierra vasca y que aquellos otros señores mandan en tierra catalana, donde ya no impera la Constitución, fundamentalmente por su responsabilidad, aunque en esto he de decir que no es usted el único culpable. Usted, señor Sánchez, se aferra al estado de excepción como el que se agarra a un clavo ardiendo. Usted dijo, y ha venido a repetir hoy, que sin estado de alarma habríamos tenido 300.000 muertos. Otro informe científico que usted se saca de la manga. Y yo le digo que si usted, y se lo digo en justa correspondencia, que si usted, el señor Illa, el señor Simón, el señor Iglesias no hubiesen ocultado información a los españoles y les hubiesen protegido, habían salvado la vida de más de 30.000 de nuestros compatriotas. Y le digo también que no se habría aplicado este estado de excepción encubierto, que no solo no salva vidas, sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional. Pero lo peor de todo es que además ustedes se han instalado, y lo hemos visto durante estas semanas, en el matonismo político. Ustedes han venido a esta Cámara, y lo hizo usted, señor Sánchez, en el matonismo político y en el chantaje. Lo añado. Vino a amenazar a esta Cámara y a los españoles chantajeando con que los españoles no cobrarían los ERTEs si esta oposición no le aprobaba a usted el estado de alarma. Y lo cierto es que hay más de 900.000 españoles, según el Colegio Oficial de Gestores, que no están cobrando los ERTEs desde marzo. Hay familias que no ingresan nada desde el mes de marzo y que no tienen qué comer por su nefasta gestión. Es decir, no pagan ustedes,
pero su vicepresidente se harta de hacer campaña permanente y diaria sobre la renta mínima. Porque aquí lo primero, ¿saben qué es? Su propio escudo. Y por eso, en primer lugar, dan el dinero a las televisiones y a los artistas acólitos y parece que el escudo social y los trabajadores son siempre los últimos. Señor Iglesias, usted también, hace pocos días, amenazó a los ancianos y chantajeó a esta Cámara diciendo que no se mejorarían las residencias si los diputados que aquí estamos no le aprobamos sus presupuestos, utilizando a los ancianos como rehenes y chantajeando a la oposición. Pero he de decir que utilizar a los ancianos como rehenes es poca cosa al lado de dejarles morir en las residencias sin protección. Y usted, señor Iglesias, ha hecho las dos cosas. Porque al señor Iglesias nunca le han gustado los viejos. Y utilizo su jerga, no la mía. Leo literalmente las palabras del señor Iglesias. Hay gente que va a morir de viejo porque tienen una edad en la que con 70 y pico pues durará lo que dure, como Anguita, pero como el cadáver del Cid a caballo es que no tienen edad. Habiendo gente de 20 y pico, de 30 y pico y de 40 y pico, yo creo que hay gente mayor que tiene que tomar ejemplo de Ratzinger y coger el helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o donde quiera. Esta es la sensibilidad del vicepresidente del Gobierno con los mayores. Estas palabras no se las inventa la oposición. Aprovecho, por cierto, para transmitir el pésame de nuestro grupo a los familiares y amigos del señor Anguita. Me alegro de que hayan podido despedirle y acompañarle en sus últimos momentos. Me hubiera gustado que lo hicieran con algunas más medidas de seguridad, pero no importa. Me alegro. Igual que me enfurece y nos enfurece a muchos españoles que cientos de miles de nuestros compatriotas, y digo cientos de miles, no hayan podido acompañar a sus familiares y amigos en los últimos momentos de su vida o en la despedida en su funeral. Porque ustedes se lo han prohibido y porque ustedes se lo siguen prohibiendo, en vez de haberles dado los medios y las medidas de seguridad necesarias para que se celebrasen funerales y sepelios dignos. ¿O es que, señorías, hay que tener el carné comunista para poder despedir a nuestros familiares y amigos muertos? Pero lo peor no solo es el sectarismo del Gobierno. Ustedes, como decía, se han instalado en el chantaje y en el matonismo como forma de hacer política. Y por eso nosotros, ante sus cantos de unidad, señor Sánchez, no vamos a olvidar las palabras del vicepresidente del Gobierno, de su vicepresidente, llamando inmundicia en esta misma tribuna a 4 millones de españoles hace 15 días. Y no vamos a olvidar que su vicepresidente ayer animó a los escraches contra las casas de varios de los diputados que aquí estamos. Señor Iglesias, no vamos a olvidar sus palabras de ninguna manera. Si no le gusta ser vicepresidente y le gusta volver por sus fueros, al menos no mande a sus lacayos. Venga usted mismo a nuestras casas. El señor Iglesias, he de decir que estamos hartos de verle con sus aires sacerdotales en televisión o en este púlpito, llamando al consenso, mientras que luego de repente aparece con esos modos de largo caballero, llamando a la guerra civil desde la tribuna del Congreso, como hizo aquí hace 15 días. Por cierto, con el auxilio de ese agente castrista, que es su amigo monedero, que se ha permitido llamar nada más y nada menos que hemofílicos a los manifestantes que estos días protestaban contra su Gobierno. Todo mientras ustedes se disfrazan de demócratas y sube el señor Iglesias a esta tribuna a identificar sus propias ideas con la democracia. Comunismo y democracia. Señor Iglesias, váyase con esa música a otra parte. Y antes de hablar de democracia, lávese la boca y, sobre todo, limpie el rastro totalitario que ha dejado en Internet, apoyando a los amigos de la banda terrorista ETA y a todo tipo de narcodictaduras. Y déjenme, señorías, que en este contexto que nosotros identificamos de un Gobierno liberticida que ha provocado la muerte de miles y la ruina de millones, pues que nos encontramos a un partido como Ciudadanos que ha decidido ser útil al Gobierno socialcomunista apoyado por los separatistas, es decir, a la banda de Sánchez, y ser inútil a los españoles. Parece que el Partido Nacionalista Vasco es el nuevo modelo de Ciudadanos, que parece que solo quiere ser una bisagra y que quiere colocarse en una posición equidistante en estos momentos ante un Gobierno que está atacando las libertades públicas. A Ciudadanos no le ha bastado, además, con apoyar este estado de excepción ilegal, sino que se ha deslizado también por la pendiente, lo han hecho algunos de sus cargos, de los insultos a los manifestantes.